Muy bien amigos, bienvenidos sean todos. Gracias por seguir esta serie de estudios en- a lo cual le llamamos interconectados, conocer las verdades bíblicas para tener un panorama completo de lo que Dios desea para la humanidad, para el universo, para la naturaleza. En la lección 1 hemos estudiado las instituciones divinas, el dominio responsable, el matrimonio, la familia. En la lección 2 hemos visto el contraste con la cosmovisión pagana, es decir, antibíblica, ¿verdad? Y en esta lección 3, la idea central básicamente es que el mal tiene un fin, hay un juicio, ahí termina todo. Sin embargo, la cosmovisión pagana, es decir, el pensamiento antibíblico, dice que el mal es para siempre. Sin embargo, para el cristiano, confiando en Dios, en su palabra como autoridad, Apocalipsis 21 nos habla de que todo esto va a tener un fin, ¿verdad? Y antes de retomar la lección 3, me gustaría hacer un breve repaso, por así decirlo. Las consecuencias del pecado en el hombre lo hemos estudiado antes, la consecuencia del pecado en la naturaleza. Y hoy vamos a ver el punto uno de cómo afectó el pecado al dominio responsable. Y en la próxima lección vamos a ver entonces cómo afectó el pecado en el matrimonio. Muy interesante, muy apasionante este estudio y les invito para que me puedan acompañar entonces haciendo un breve repaso de lo que hemos hablado anteriormente. El pecado cuando se introdujo en Génesis capítulo 3, afectó esa relación de amistad que el hombre tenía con Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando Adán y Eva pecaron? Ellos se escondieron. Dios les dijo, Adán, ¿dónde estás? Ellos se escondieron, ya no tenían esa confianza porque defraudaron esa confianza. Dios les dijo qué tenían que hacer y qué no tenían que hacer, tenían una responsabilidad. Sin embargo, ellos al desobedecer, inmediatamente ocurrió este desequilibrio en el sentido de la muerte de esa amistad, esa relación que antes había en el Edén. También la muerte del cuerpo. La Biblia nos dice claramente que la muerte pasó a todos los hombres por causa del pecado. El pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado de la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Y también nos habla de otra consecuencia que es el lago de fuego, es decir, la segunda muerte, la separación eterna del alma de Dios, ¿verdad? En donde está destinado a sufrir la eternidad sin el Señor. Nosotros en esta noche vamos a ver en ese pecado cómo ha afectado en esa institución divina, ¿verdad? Y vamos a ver que el pecado no solo dañó al hombre y a la naturaleza, en las instituciones divinas que Dios ha establecido también se corrompieron al introducirse el pecado. Veamos qué le pasó a cada una de ellas. Bueno, esta es la primera institución, el dominio responsable. Tras la caída de esa responsabilidad que el hombre tenía ante Dios, ¿verdad? La tarea del hombre del dominio responsable no desapareció. ¿Qué significa eso? Que aún hasta hoy en día Dios desea que el hombre asuma su responsabilidad de sus hechos, ¿verdad? Asuma su responsabilidad. Pero ¿qué ocurrió en el Edén? El hombre no asumió su responsabilidad, sino que delegó a otros. Es decir, no asumió, no dijo yo hice, yo pequé, yo fallé, sino dijo, eh, en realidad Dios, vos lo que tenés la culpa, dice Adán, porque vos la mujer que me diste. No dice yo fallé, yo desobedecí tu orden, le echa la culpa a Dios diciendo, la mujer que me diste, vos la que me diste esta mujer, la mujer le echa la culpa a la serpiente y así sucesivamente, sin asumir esa responsabilidad. Dios desea que el hombre asuma la responsabilidad, siendo Señor y subordinado, tal como Dios lo había planeado originalmente. Sin embargo, en vez de ser inocente, fíjense,
Sin embargo, en vez de ser inocente, la humanidad, en la actualidad, la humanidad ahora es malvada. El hombre empezó a pervertir el dominio responsable tras la caída. Vamos a ver en uno mismo. El hombre debía disfrutar del cuidado de la tierra. El hombre debía disfrutar siendo creativo. Y así como Dios fue creativo al crear el mundo, el hombre también tendría que ser creativo haciendo lo bueno, haciendo lo bueno. Actualmente muchas personas intentan escapar del trabajo. Creen que deben hacerlo lo menos posible, ¿sí? Para aprovechar el tiempo para hacer lo que les dé la gana. A sus ojos el trabajo es un mal necesario. Sin embargo, Dios creó al hombre para que disfrutara del trabajo. El trabajo proporciona una fuente de ingreso. El trabajo proporciona esa fuente de ingreso que produce al hombre esa satisfacción, ¿verdad? Como señor subordinado de la tierra, el hombre debía trabajarla y disfrutar de ese proceso. Además, en vez de seguir las instrucciones del Dios creador del universo, el hombre se hizo a sí mismo como máxima autoridad. La humanidad decidiría por sí sola qué es correcto, qué es bueno o qué es incorrecto y qué es malo, ¿verdad? Independiente al Señor Dios. Pero esas no fueron las únicas consecuencias. Como Señor subordinado, se suponía que el hombre debía dominar sobre lo que Dios le había dado, ¿verdad? El hombre debía ser amo y señor, por ejemplo, de la tecnología, administrar los alimentos, el trabajo, el ejercicio, el tiempo libre, entre comillas, ¿verdad? O ocio, pero con la caída, estas cosas empezaron a dominarlo a él. Es decir, todas estas cosas empezaron a tener poder sobre el hombre pecaminoso, quien perdió la capacidad de controlar el autocontrol y también la autoridad sobre esas cosas. Vamos a ver algunos ejemplos sobre este punto de lo que venimos diciendo. Dios le ha dado al hombre comida, trabajo, la posibilidad de ejercitarse, el tiempo de entretenimiento, de relax, de descanso. Pero fíjense qué hace el hombre pecaminoso, el hombre caído. ¿Sí? Recordemos que todos somos pecadores. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. En cuanto a la comida, fíjense ambos extremos. Por un lado están aquellos que rechazan, sienten una repulsión por la comida. Por otro lado están aquellos que abusan, aquellas personas que abusan de los alimentos en exceso, y a eso lo llamamos gula. En cuanto al trabajo, hay personas bastante perezosas, muy irresponsables, y otras al extremo excesivamente adictos al trabajo. En cuanto al ejercicio, hay personas que tienen esa obsesión por el físico, ¿verdad? Y esa es su prioridad. Y otros, sin embargo, descuidan totalmente la salud. En cuanto al entretenimiento, para algunos, se convierte en el principal propósito de su vida, solo entretenimiento. Y otros, trabajar sin descanso. ¿Se dan cuenta cómo esto afecta realmente como consecuencia de la introducción del pecado? El hombre también empezó a abusar de su poder de dominio al señorear sobre los demás, ¿verdad? Dios, Dios quería que la autoridad que Él le dio al hombre lo ejerciera bajo su guía, bajo su dirección, bajo la orientación de Dios, delegando el trabajo de forma efectiva y responsable. Pero el pecado lo cambió todo. Y el hombre malo, malvado, empezó a explotar, a usar, a maltratar, a atacar, a herir y a dañar a los demás. Vamos a ver esto en la naturaleza y en los animales. En vez de cuidar de la naturaleza de forma responsable, la humanidad abusa de su poder y de su autoridad, destruyendo furtivamente, contaminando, prendiendo fuego aquí, fuego allá. ¿Cuántos lugares hoy en día, y hemos escuchado en las noticias,
que no tienen conciencia y están causando tanto daño a la naturaleza, a la selva, al bosque, a la fauna y la flora, y nos produce tristeza, ¿verdad? Cultivando y cazando de forma excesiva, todo quizás para generar un poco más de dinero. Y todo esto lleva a un entorno en ruinas, a la hambruna, a la pobreza. Otras personas pervierten la naturaleza, por ejemplo, adorando. Lo dice claramente Romanos capítulo 1. En vez de adorar al Creador, empezaron a adorar cuadrúpedos, animales, reptiles. La naturaleza se convierte en un dios, entre comillas y con minúscula, ¿verdad? Los animales se veneran, se consideran erróneamente como si fueran iguales a la humanidad, creado a la imagen de Dios, ¿verdad? Algunas personas creen que cuidar de la naturaleza consiste en asegurarnos de no contaminar y de reducir, reutilizar, reciclar la basura. Sin embargo, tenemos que reconocer que el hombre, como señor subordinado del mundo, es total y absolutamente responsable del lamentable estado actual del medio ambiente. El hombre ha pervertido en su función original como responsable, como un administrador, la tarea del dominio responsable. Y acá viene algo interesante para analizar, mis queridos hermanos. ¿Somos víctimas? ¿Vamos a tener esa mentalidad de víctimas? ¿O tomamos la responsabilidad? Veamos, en el jardín del Edén vimos cómo Adán y Eva intentaron hacerse las víctimas. Escuchen bien esta parte. Intentaron hacerse las víctimas en vez de, en vez de reconocer el hecho de que habían pecado deliberadamente contra Dios. Adán le culpó a Dios, como dijimos recién. Dios, vos tuviste la culpa porque vos me diste a esta mujer. Culpó a Eva, la mujer que me diste. Ella fue la que agarró esto. Adán no reconoció, sino que evadió y le echó la culpa a su mujer. ¿Y Eva qué hizo? Le culpó a la serpiente. Esto lo encontramos y usted puede leerlo en su Biblia y le invito para que anote y para que lea que lo que estamos diciendo está basado en la palabra de Dios. En Génesis 3, 12 y 13. El hombre contestó, dice, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo inocentemente lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? Y responde, la serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Qué interesante la pregunta, no le dice por qué has hecho, porque si no el hombre siempre es habilidoso para poner excusas, siempre excusas. Dios le dijo, ¿qué has hecho? Y les dio la oportunidad para decir, yo comí, yo pequé, yo fallé. Sin embargo, el hombre, tanto Adán como Eva, delegaron esa responsabilidad en vez de asumir. O sea, ni Adán ni Eva asumieron la responsabilidad, sino que afirmaron inmediatamente que eran víctimas. No, yo soy víctima nomás de las circunstancias. Yo soy víctima de esto. Ignoraron el hecho de que habían tomado una mala decisión. En su respuesta a Dios, parece implicar que la creencia de que eran buenos en esencia, ¿verdad? Que no son malos ni están equivocados. Esta idea de que el hombre es básicamente bueno está muy generalizado actualmente. La cosmovisión pagana ha hecho de la negación de la responsabilidad en prácticamente una forma de arte. Entra en cualquier librería, usted lee cualquier libro, echando un vistazo a la parte de psicológica o autoayuda y vamos a encontrar explicaciones muy elaboradas sobre por qué pecan las personas. Por ejemplo, en esta ilustración se echa la culpa a la mala genética, se echa la culpa a la herencia adquirida, se echa la culpa a los padres. ¿Eh? Mi papá Leo nunca me enseñó, mi papá Leo nunca fue ejemplo. Siempre se está echando la culpa a otros. O mi abuelo luego era así, o mi mamá o mi papá lo era así. Siempre tratando de echar la culpa a alguien. Otros echan la culpa
a su pasado. No, yo soy así justificando todo porque quizás pasó algo terrible en su niñez, puede ser un abuso, un maltrato, heridas del pasado. Entonces siempre trata de eludir, evadir esa responsabilidad en vez de asumir, reconocer y decir, yo hice, yo fallé intencionalmente, deliberadamente. Siempre está echando la culpa a otros. Esos malos antecedentes quizás sean la razón de que una persona sea una asesina o porque acaba siendo una ladrona o un mentiroso, una mentirosa o tramposa. Y pareciera ser que tiene una muy buena excusa por su mal comportamiento, su falta de respeto hacia los demás o su mala actitud. Es la adolescencia, es la etapa luego de la desobediencia. Pero sin embargo, uno lee la Biblia y encuentra de que hay adolescentes que fueron obedientes y honraron al Señor, como el joven Samuel, dice que crecía y, y se hacía grato ante Dios, ante los demás, como el mismo Señor Jesucristo en Lucas 2:52, diciendo de él que el niño crecía en sabiduría, en gracia, ¿verdad? Para con Dios y para con los hombres. Entonces, hoy en día, como en la antigüedad, la gente o la humanidad se hace la víctima, se considera víctima. Es la realidad. Para muchos, sentirse víctimas de la vida hace que pierdan la esperanza y el sentido. ¿Por qué? Porque no se puede escapar nunca del pecado. No puede escapar del mal, del sufrimiento, del dolor, de la injusticia. A la gente no le gusta estar en una posición como esta, sino que quiere estar en control de eso. Quiere estar en control de eso. Fíjense, en, a la gente no le gusta estar en esa situación, ¿verdad? Y en un intento de tener algún tipo de control de su vida y de sus circunstancias, algunas personas deciden reaccionar de esta forma. ¿De qué manera? Voy a enumerar. Número uno, como no hay nadie en control y que la vida no tiene ningún propósito, algunas personas llegan a la conclusión lógica de que la vida no tiene sentido. Así que deciden, ¿qué cosa? Esto nos ayuda a graficar, ¿verdad? Deciden quitarse la vida. Creen que esta es una buena decisión debido a lo que creen acerca de la muerte. Algunos creen que cuando están muertos ya dejan de existir o pama la problema, ¿verdad? Termina. Por tanto, para ellos, quitándose la vida, termina todo. Otros creen que cuando mueren, así serán asimilados por la naturaleza. Otros creen en la reencarnación, en que sus espíritus regresarán a la tierra con otra forma. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia no nos enseña esto en absoluto sobre este primer punto, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Hebreos capítulo 9, versículo 27. Así está establecido al hombre, que muera una sola vez y después el juicio. Entonces las escrituras solo nos hablan de dos destinos. ¿Cuáles son esos destinos? La vida eterna o la muerte eterna. Mateo 25:46 dice, y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán o heredarán la vida eterna. Bueno, estos textos o versículos de la palabra de Dios indican que nuestros espíritus viven para siempre, como seres pensantes y con sentimientos. No dejaremos de existir, categórico. Por lo tanto, una persona que muere y siendo enemiga de Dios, será separada de Él para siempre. ¿En dónde? En el lago de fuego. La Biblia no enseña acerca de la reencarnación de ninguna forma, ni tampoco que la gente deja de existir tras la muerte. Lo que las personas creen acerca de la muerte afecta la forma cómo viven o no su vida. Lo que la gente piensa importa muchísimo. Esa es una forma. Vamos a ver otra forma en que deciden reaccionar las personas.
Al no poder escapar del pecado, al no poder escapar del mal, del sufrimiento, otras personas deciden vivir sin control, dando rienda suelta a sus apetitos o deseos. Eh, Alivian la falta de sentido de la vida ahogando su dolor con la bebida. Es un ejemplo. Podemos citar las drogas, inmoralidad, otros vicios. Así evitan, eh, podemos decir, tratando de evitar, no es que evitan el sufrimiento, porque el alcohol quizás temporalmente le hace pasar su mal rato, pero después despierta su realidad, que tiene que trabajar, que tiene que sobrevivir, y vuelven nuevamente esa situación. Bueno, o si evitan los vicios, puede que elijan entregarse excesivamente al solo ocio, entretenimiento o cualquier otra forma de distracción para no sentir nada. Otros, en, otros no pierden la esperanza, odian ser víctimas de la vida. Esto ya es el tercero, otra forma de reaccionar. Aquí vamos a ilustrar esto. No pierden la esperanza, odian ser víctimas por la otra cara de la moneda, ¿verdad? Por lo que deciden ocuparse de los asuntos con sus propias manos y dar sentido a sus vidas. Se vuelven obstinados, deciden que pueden marcar una diferencia y que la marcarán. Dedican su vida al trabajo social, en comunidad, hacen mucho bien por sus vecinos, por su comunidad, por la naturaleza o por los animales. Están decididos a marcar la diferencia y la marcan. Ningún camino que elijan las personas con una mentalidad de víctima, ya sea de suicidio, ¿verdad?, vivir sin control o dar sentido a su vida, les trae paz. No les trae esa paz. En última instancia, independientemente de lo que crean, con razón o no, todos tendrán que rendir cuentas ante Dios. No hay cantidad de buenas obras que pueda restaurar esa relación rota que tienen con Dios. No hay vida sin control que pueda arreglar su problema del pecado. Quitarse la vida no lo termina todo, solo es un paso al destino eterno. Ahora, ¿qué enseña la Biblia en contraste con esta mentalidad de víctima? La Biblia enseña que Dios pide responsabilidad a cada uno. Y eso lo encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en Ezequiel 18:20, dice: el alma que pecare, esa morirá. La persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta, y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Segunda de Corintios 5:10 dice: pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca, por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estuvo en este cuerpo terrenal. Si bien todos nos enfrentamos a circunstancias que escapan de nuestro control, Dios sigue considerándonos responsables. Y eso es necesario enfatizar. Dios sigue considerándonos responsables de las decisiones que tomemos, ¿sí?, de las acciones que hagamos, incluso de las circunstancias a nuestro alrededor. Satanás les habló a Adán y Eva en el jardín del Edén. No tenían control sobre eso. Sin embargo, tenían pleno control sobre su respuesta personal ante Satanás. Fíjense, el hombre tenía dos opciones, es decir, tenía la opción de obedecer a Dios, y si quería saber algo de Dios, podían pedir a Dios. En la otra opción es la que tomaron ellos, querían descubrir por sí mismos, siendo independientes de Dios. Entonces, escucharon a Satanás. Ellos podían decidir obedecer a Dios, y en este caso, tristemente,
desobedecieron. Entonces, ¿quién tiene la autoridad de tu vida? ¿Verdad? ¿Quién tiene la autoridad de tu vida? El hombre decidió que él tiene la máxima autoridad, por eso desobedeció. La mentalidad de víctima tiene un lado negativo. Algunos creen que están en control, ¿verdad? Que son amos y señores de su destino y que no tienen que responder ante ninguna autoridad mayor, si es que existe. También creen que son los amos del universo. Esperan que el mundo vaya en una forma que les beneficie, ¿eh? Y lo exigen. Todo lo que no sea así los hace sentir muy infelices. Harán un escándalo hasta conseguir lo que quieren, porque siempre tienen la razón. Ellos son su máxima autoridad. Por otra parte, se enfrentan a muchas situaciones impuestas que no pueden controlar. Por ejemplo, no pueden controlar el clima, no pueden controlar los desastres naturales, las enfermedades, como en este caso la pandemia. No se puede, es imposible, ¿verdad? Enfermedades, la situación económica se escapa de las manos. Son víctimas de esa injusticia, padecen dolores, sufrimientos. Cuando los hiere un mal así, se dan cuenta de que en realidad no están en control. No están en control. Aquí vemos esta ilustración que nos presenta lo que hemos estado hablando, ¿verdad? O soy una víctima, creo que tengo el control, o creo que estoy en control, pero en realidad no tengo dominio, no tengo control sobre lo que está pasando. Y eso también me genera desesperanza. Fíjense, eso también irónicamente nos lleva a la desesperación, la falta de sentido que muestran las personas con una mentalidad de víctima o creyendo que tienen el control. A menudo lleva las mismas respuestas, es decir, suicidio, vivir sin control, intentan dar sentido a su vida marcando esa diferencia. Y así estamos viendo cómo el pecado afecta al ser humano en su relación con Dios. Se introdujo la muerte física, esa muerte espiritual, la segunda muerte, esa separación eterna de Dios. Ha afectado la naturaleza, ha afectado esta institución divina de esa responsabilidad que Dios ha delegado al hombre. Y nosotros en la próxima lección, y este es un tema para no perderse, ¿cómo afectó el pecado dentro del matrimonio? No, si quieren saber, les invito para la siguiente lección que vamos a estar desarrollando próximamente. Vamos a dejar aquí, vamos a agradecer a Dios por este tiempo, agradecer a los hermanos que se conectan a través de esta plataforma y a aquellos quienes nos siguen en las redes sociales. Les agradecemos también por compartir los videos. Está disponible desde la lección 1 con el nombre Interlocked, está escrito así, pero entendemos que se refiere a esa interconexión con todas las verdades bíblicas que vamos leyendo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde el personaje principal es Dios y Él nos muestra su plan, su diseño. Así que amigos, les esperamos en la siguiente lección y un gusto compartir con ustedes y saludarles. Así que Dios les bendiga y nos volvemos a encontrar pronto.